Vivimos en un mundo que, como nos hemos podido dar cuenta, es tan cambiante y tan efímero como la imagen de esta planta tan frágil. Así es la vida. Pero es tan efímero porque me doy cuenta que mucho de lo que se oferta hoy en el mercado, que diríamos a este momento, puede presentarse con un valor tan inalcanzable que si ustedes se percatan, pasan los días, pasa el tiempo y ese valor tan inalcanzable el día de mañana se devalúa con la misma fuerza. Y esto lo vemos claramente en tantos ejemplos. Por ejemplo, la tecnología. Un dispositivo, un celular, hoy puede costar a un precio muy alto y el día de mañana ese mismo dispositivo va perdiendo valor. Hoy se puede ofertar un automóvil con tantas características que favorecen supuestamente a quien lo consume, pero el día de mañana eso va perdiendo su valor. Así tan cambiante es en este mundo lo que se oferta y lo que vivimos. Pero no solo es eso, sino que la manera habitual de vivir en nuestras sociedades globalizadas se ha caracterizado, Iglesia, por no mantener ningún rumbo determinado. Es decir, que vivimos muy confundidos de a dónde queremos ir, cuáles son las metas tal vez, o nos llegamos a confundir porque tan cambiante es nuestro entorno que como individuos, como sociedades, oscilamos entre la preocupación y el deseo. Si te haces una pregunta en esta ocasión, ¿qué es lo que te preocupa? Podemos tener una lista interminable de preocupaciones, pero al mismo tiempo también hay ciertos deseos, porque así es como oscila el ser humano. Pero me gustaría precisar en algo, que nos enfrentamos como sociedad a esta paradoja. Tal vez todos los días nos despertamos preocupados porque aquello que adquirimos en algún momento no quiero que se devalúe, no quiero que pierda su valor, por supuesto. También sucede, por otro lado, que aparece un deseo de que lo que tengo tal vez ya no me sirve y necesito adquirir algo que sea nuevo. Esa es la manera en cómo estamos en muchas ocasiones. El ser humano vive preocupado y tal vez quejándose porque necesita algo más que requiere ser funcional para lo que está realizando. Bueno, nosotros en casa nos dimos cuenta que lamentablemente la computadora que teníamos, que no usábamos tanto antes de la pandemia, pues ya no era tan favorable para las actividades que hacíamos. Sin embargo, tendríamos que ver tal vez una computadora que pudiera ayudar. Pero el mercado nos ofrece tantas opciones y la realidad es que lo que hoy compremos, que tal vez puede ser útil, poco a poco se va a ir devaluando. En esa paradoja, entonces, estos tiempos, fíjense, también nos dan estos escenarios. Si bien oscilamos entre la preocupación y el deseo, todo es cambiante. Y lo terrible es que nada se consolida. Lo hemos comprobado de manera reiterativa en esta pandemia. Todo es tan efímero que nada pertenece. Y todo es tan precario que pierde su valor. En este contexto en el que nos encontramos, uso esta imagen de lo efímero que es la vida, como el humo que se disipa, y todo así se ha vuelto tan volátil en nuestra sociedad actual.
tan inestable. Me llama la atención la reflexión que hace este escritor, sociólogo, Zygmunt Bauman, que hablaba de una vida líquida. Los tiempos de ahora son así, desechables. Nada se consolida, nada perdura, todo se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto, en los tiempos antiguos, también sucedía de otra manera. Tan es así que el libro de Eclesiastés decía, todo es vanidad, refiriéndose a que todo es volátil, todo es efímero. Por eso aquí, como iglesia, quiero pedirles que nos detengamos en nuestro camino. Detengamos nuestro caminar. Y quiero proponerles, si les parece, que reflexionemos en estas tres preguntas. Si todo es volátil, efímero, si oscilamos entre la preocupación y el deseo, estos cuestionamientos que nos inviten a dilucidar y a discernir, ¿podremos encontrar como cristianos algo que perdure? Es decir, que no haya perdido ese valor. Aún podemos y existe en nuestra vida un bien que siga manteniendo su esencia. Porque todo es tan cambiante y tan desechable que en este cuestionamiento ¿hay algo que todavía mantenga su valor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay algo que nos dé la oportunidad de decir esto, aún pasado el tiempo, aún pasado los años, los siglos, sigue manteniendo un valor importante y significativo para nuestra vida? Yo creo que muchos de nosotros tenemos una respuesta, tal vez. Yo creo que cada uno de nosotros puede encontrar alguna de las posibilidades. Por eso es importante que regresemos siempre a la palabra de Dios para que nos ayude a responder en estas tres inquietudes o cuestionamientos desde este contexto en el que nos encontramos. ¿Les parece? Vayamos a Jeremías capítulo 6:16. En ese versículo, el profeta le habla a su pueblo diciéndole, el Señor les dice, párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. En otras versiones dice, síganlo y encontrarán descanso para su alma. Me sorprende mucho la descripción del profeta Jeremías. Párense, párense en su camino, pregunten por las sendas antiguas. ¿Será que lo antiguo, como dice el profeta Jeremías, tenga valor para nosotros? ¿Qué es esa senda antigua? Porque si vivimos en esta sociedad donde todo es volátil, ¿dónde podemos encontrar ese bien que no termine por devaluarse? El profeta Jeremías habla en su mensaje a los habitantes de Jerusalén, particularmente en donde él pudo ejercer este ministerio, de recordarles a ellos que eran una sociedad que, como nosotros, habían perdido la noción de lo valioso. Se habían confundido en pensar aspectos favorables que también perdían su esencia al paso del tiempo. El profeta Jeremías les hablaba a ellos, a este pueblo de Jerusalén, porque justamente se habían olvidado de ese tesoro
que permanecía vigente y que no se devaluaba. El profeta Jeremías proclamaba a los del pueblo de Jerusalén que ese Dios es un Dios que perdura y que no importando el paso del tiempo, Él sigue siendo bueno, muy bueno para el ser humano, para el hombre, para la mujer. Volver a las sendas antiguas es la centralidad de este mensaje. De recordar que si bien nos vemos vislumbrados por las cosas nuevas que nos hacen comprender que tienen más valor que lo antiguo, el profeta Jeremías nos dice, no, hay cosas que no han perdido su valor. Hay aspectos que no han perdido lo valioso para el ser humano. Volvamos, dice el profeta a su pueblo, volvamos a esas sendas. El contexto, para que comprendamos un poco de dónde partimos en la reflexión de este texto del profeta, es el siguiente. En su tiempo se darán cuenta que lo que a continuación iré mencionando y poniendo en esta lista no es tan lejano a lo que estamos viviendo. ¿Dónde se perdió lo valioso en el tiempo de Jeremías? Se perdió en tribunales con jueces corruptos que no tenían intereses por las causas del huérfano y del pobre. Para ellos, el valor era otro, contrario a lo que decía el profeta. En el contexto de nuestro autor describe que hay también comerciantes que encontraron un valor, entre comillas, en la riqueza a costa de los pobres. En ese contexto, también nos dice el profeta que los sacerdotes, estos dirigentes del pueblo de Israel, habían usado la religión a su provecho, porque allí encontraban mejor valor que lo que Dios quería. Nos describe también el autor de este libro que el salario era un salario que no alcanzaba y que al mismo tiempo no era pagado a sus trabajadores. Se prefería robar y quitar la vida. Un supuesto valor de aquellos tiempos era el lujo y la riqueza, sobre todo esta ansia de enriquecerse. ¿Te das cuenta que estos elementos que pertenecían a la sociedad del profeta Jeremías no están tan lejanos de nuestros tiempos tan cambiantes? Esta descripción nos hace recordar y preguntarnos qué es entonces aquello bueno, aquello valioso, aquello vital que pueda permanecer al paso de los días, de los años, de los siglos, y en donde podamos tú y yo asentarnos sabiendo que eso seguirá siendo tan bueno, tan útil, tan favorable, que jamás perderá su valor. Para nuestro profeta, lo más importante es que el hombre preste atención a la voz de Dios. ¿Cómo? Abriéndole su corazón. Esta generación de profetas como Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, fueron toda una generación de individuos que quisieron un cambio de mentalidad, un volver a Dios y una conversión que implicaba una transformación. Y no es la excepción que en el caso del profeta Jeremías, el mensaje central es: regresemos a Dios, abramos nuestro corazón, porque es lo que no se devalúa y sigue siendo tan importante para nuestra vida.
Y es esta justamente la verdad, iglesia, que sigue siendo fundamental, que permanece al paso del tiempo y que esta verdad, que es un bien para todo individuo. Este bien y esta verdad es Dios. Por eso el profeta dice, deténganse, reflexionen, replanteen el camino, porque están yendo hacia otras sendas que no nos favorecen y que se devalúan con una rapidez como lo vivimos en los tiempos actuales. Para ello, solo es posible descubrirlo si nos paramos, si nos detenemos en el camino. Esta expresión que utiliza el profeta, deténganse o párense en el camino, tiene dos objetivos. Número uno, poder darnos la oportunidad de rectificar en dónde estamos parados y si el camino que hemos andado, que hemos construido, es realmente ese camino tan necesario. Pararse en el camino, como dice el profeta, tiene otro segundo objetivo, que la iglesia pueda reconocerse humilde para decir, Dios, tal vez me he equivocado en el camino incorrecto que no me favorece. Es a veces interesante cómo los hijos de Dios nos acercamos a Él pidiendo cambios, pero no nos detenemos a rectificar nuestro camino. Pedimos que Dios nos transforme, pero no hay la humildad para decir, he elegido tal vez una senda que no es la que favorece, sino aquella que me sigue trayendo preocupación, aquella que me sigue despertando inquietudes y temores. Por eso, nuestro profeta nos dice, detengamos el camino, para que juntos rectifiquemos y volvamos a escuchar a Dios. Por eso, te invito a que para rectificar cuál es entonces el camino que importa, que tiene peso, hay que ser humildes y sencillos de corazón. El profeta invita y nos invita ahora a este pueblo a que preguntemos cuáles son las sendas antiguas. ¿Cuál es aquello que sigue siendo lleno de valor y es un tesoro que no pierde su valor? Esa senda antigua es sin duda Dios, es su palabra. Esa senda antigua es en donde yo puedo confiar nuevamente. Es una senda que me permite traer paz en lugar de preocupación. Me permite esa senda antigua traer descanso en lugar de vivir con una carga innecesaria a nuestras espaldas. Hay que preguntarnos todos los días, como estos caminantes de la existencia, ¿cuál es esa senda antigua? Y si me descubro que por donde voy caminando no estoy encontrando esa bendición a mi vida, detengámonos y digámosle a Dios, dame sabiduría para reencontrarme nuevamente contigo en esa senda antigua. Que no por ser antigua significa que ya no sirve. Que no por ser antigua no significa que ya no sea necesario. El tercer punto que nos invita el profeta en nuestros tiempos es este acto necesario, tarea constante de discernir interiormente. Que todos los días te preguntes, ¿voy en esta senda, en este camino que Dios quiere, que Dios busca para mí? Este proceso de discernir es poner en una balanza qué es lo que me favorece, qué es lo que edifica, qué es lo que reanima a nuestro corazón.
Por eso el autor dice, preguntemos, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Dónde está el mejor camino? Porque la senda antigua es el mejor camino. Si no, basta con revisar desde la propia experiencia cómo ha sido cuando tú y yo volvemos y nos encontramos con ese mejor camino que es la senda que Dios pide para nosotros. Así que en este mundo tan efímero y tan cambiante, Iglesia, te invitaría a que hagamos ese discernimiento, a que podamos descubrir qué es lo conveniente. Y eso conveniente solo es posible cuando le decimos a Dios, ayúdame a encontrar de esa senda que sigue siendo importante y fundamental para mi vida y necesaria también para mi familia. Y una vez que hemos rectificado nuestro andar y nuestro camino, viene, por supuesto, el dar el paso. Y allí es donde el profeta Jeremías le sigue hablando al pueblo de Jerusalén diciendo, síganlo y encontrarán descanso para su alma. ¿Cómo podré saber? ¿Cómo podré percatarme si el camino en el que voy junto con mi familia no es esa senda antigua? ¿Cómo podré también darme cuenta que ese camino sí es el que Dios quiere? Podremos plantearlo de una manera precisa. Si es un camino que trae paz y descanso, confirmamos que es el camino que Dios nos quiere llevar tomados de su mano. Si puedo vivir confiadamente, si puedo vivir en, en este descanso que solo Él puede dar. ¿Cómo sé si no es el camino de esa senda antigua que Dios pide? Si esa senda me lleva y me llena de preocupaciones, si esa senda me llena de inquietudes y de temores, si esa senda me trae a mí y exacerba más esas angustias. Allí, si te encuentras en tu andar, no te inquietes más, simplemente detén tu camino. Y la humildad que uno requiere, rectifiquemos y volvamos a escoger el camino correcto. Esa senda antigua que, insisto, no pierde valor al paso del tiempo. Teniendo entonces en cuenta este mensaje que el profeta nos habla y nos recuerda ya no a los de Jerusalén, sino a la iglesia de estos tiempos, ¿qué mejor recordar esta senda antigua que, por paradójico que suene, es una senda antigua que renueva, es una senda antigua que transforma, es una senda antigua que sigue haciendo un cambio de actitud en todo aquel que cree. Y así lo describió el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y 6. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es esta senda antigua que sigue teniendo un gran valor. Y aunque ha sido despreciado por la sociedad de nuestros tiempos, yo invitaría a que la iglesia se dé la oportunidad de regresar continuamente a ese sendero que es Dios mismo acompañándonos a cada uno de nosotros. Me gustaría concluir con esta ilustración. Solamente en el mundo se pueden encontrar dos ejemplares
o dos obras de algo que no ha perdido su valor. Y me refiero a un tipo de violín, este instrumento musical de cuerdas, que fue hecho hace siglos atrás, que lleva como marca los famosos violines Stradivarius. Estos violines Stradivarius son tan cotizados en el mercado porque después de haber pasado siglos de su creación y que solo se cuentan con dos ejemplares, dos piezas, al paso de los años, su precio sigue aumentando. ¿Qué tienen estos violines Stradivarius? Una calidad en el sonido cuando se ejecuta, pero al mismo tiempo, y esa es la interrogante que se siguen haciendo muchos especialistas, son los materiales, los acabados y, según dicen unos, el tipo de barniz que se utilizó, que dio pauta para que la exquisitez en su resonancia al momento de ejecutarse siga siendo tan preciado a nuestros tiempos. Me preguntaba si esos violines no han perdido su valor. Con mayor razón, esta palabra que es Dios misma, que sigue siendo antiguo, pero que sigue renovando. Y que tal vez las generaciones de estos tiempos y nuestra sociedad no tomen en cuenta algo que ya pasó. Y podremos decir, eso de hablar de Dios es algo pasado de moda, ya no sirve. El profeta Jeremías nos dijo, esas sendas antiguas es lo que trae descanso y reposo para nuestra alma. ¿No te gustaría detener tu camino y volver a las sendas antiguas?